bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismalcot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos estudiando la mente de Cristo en ti. Vemos cosas tremendas. Estamos hablando de realmente Cristo fue la puerta para entrar en el reino de los cielos para todos nosotros, que podemos empezar a poner nuestras creencias hacia el reino y no hacia el mundo secular. Vimos muchas cosas acerca de cómo creer, dónde establecer nuestras creencias, que tenemos que basarlas en lo que dice Dios, porque Dios no cambia. Si nos basamos en lo que dice el mundo, eso cambia por las modas, cambia por las circunstancias. ¿No? Estuvimos viviendo ahí una temporada de pandemia. ¿Cómo hemos cambiado nuestra manera de pensar? Tremendo. Eso no debe de ser. Debemos de seguir pensando lo mismo. Soy sano, no me importa lo que está pasando. Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Etcétera, ¿no? Pero mucha gente ya modificó porque vive en el reino secular y no en el reino de Dios. Entonces vamos a ver un poquito más acerca del reino de Dios. Vamos a ver leer un poquito esta conversación. Me encanta, creo que es una de las pocas conversaciones que encontramos en la Biblia entre Jesús y alguien más. Es Jesús con Nicodemo. Nicodemo es un hombre culto, es un fariseo importante, es una persona, sí, del judaísmo, pero que tenía una sensibilidad un poquito diferente. Era una persona sensible a la voluntad de Dios, a la palabra. Y vino de noche, un poquito temeroso de lo que iban a decir los demás si lo veían entrar en la casa de Jesús. Tal vez en el día llegó discretamente. Y dice ahí en Juan 3, en el versículo 2, vamos a empezar a leer desde ahí. Dice, vino a Jesús, hablando de Nicodemo, de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ya tiene su primera revelación. Ve a Jesús no como una persona rara, con un revolucionario o algo así, ¿no? Dice, vienes de Dios. Tiene su primera revelación. Vemos un hombre bien conectado. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me encanta cómo Jesús a veces responde. No era la pregunta de Nicodemo. Dijo, wow, se ve que tú vienes de Dios. Y Jesús dice, tienes algo ahí que empiezas a conocer. Pero si realmente quieres saber, su razón de venir con Jesús será, yo quiero ver de dónde viene este. Sí, quiero más. Quiero saber, hay algo que nos rebasa. Sí viene de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo llego? Entonces él dice, Jesús, ahorita en tu condición no puedes entender realmente, porque tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo responde ahí, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¡Qué tremendo! Responde de manera natural a una respuesta de Jesús sobrenatural. Él está diciendo, hay algo que no puedes entender en la condición en la cual tú estás. Tienes una mente natural y lo que tratas de entender con tu mente natural. Por eso Nicodemo responde naturalmente, ¿cómo que voy a regresar en el vientre de mi madre? Probablemente su madre ya había muerto. Y yo creo que esa es una pregunta que muchos que todavía no han entregado su vida a Cristo piensan. En mi lógica, en mi mente, a ver, ¿cómo que voy a volver a nacer de nuevo? Por eso a veces hay confusión, como habíamos mencionado antes en el programa, de que hay personas que creen que es la reencarnación, ¿no? Y de ahí se toman, no, sí, la Biblia dice que la reencarnación existe. A ver, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Pues por eso esa es la reencarnación, volver a nacer de nuevo. Pero están en una mente natural, con un entendimiento natural, porque la Biblia no se refiere
a nacer de nuevo y volver a entrar al vientre de tu madre y volver a nacer o morir y volver a nacer después en el vientre de alguien más. Claro. No se refiere a eso, se refiere a que tu espíritu es el que nace de nuevo. Tu espíritu es el que cambia en ese momento. Y por eso es tan importante ir a una fuente de autoridad correcta y tener la verdad, no un invento o interpretación de la verdad. Sí, sí, y además la reencarnación no te hace mejor. Es como un castigo a veces. Regresas peor, ¿no? Entonces yo no veo como siendo hombre pensando, a lo mejor soy una buena persona, muy intelectual, y he hecho muchas cosas, y me regreso en una mosca, no sé cuál es mi crecimiento. Pero a lo mejor es tu castigo, o Pero- la creencia que sea, pero es una creencia de una filosofía Sí. de hombre, no es la verdad. Ah, claro. Dios no quiere que vayamos hacia atrás. No, porque la mosca no tiene opción de mejorar. Los animales no evolucionan, no piensan, no escriben libros, no tienen programas de televisión, no tienen juntas donde analizan su condición. No tienen No, enseñanza. No tiene. Entonces, a partir de este momento se te acabó. Entonces es un gran engaño. Y lo que es precioso en Cristo es que aún aunque hubiéramos tenido fracasos, pecados y todo, como para en esas creencias reencarnar en un gusano o no sé en qué, por haber hecho tantas malas cosas en la vida, Cristo siempre propone un perdón a esos pecados y una limpieza Así es. absoluta de esos pecados. No tenemos que hacer ninguna otra cosa, solamente creer en Él y decirle, me arrepiento, quiero hacerte mi Señor, cámbiame, límpiame, perdona mis pecados y hazme justo delante del Padre. Y lo va a hacer, porque a eso vino. Eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de los pecadores. Todos éramos pecadores y seguimos pecando, no somos perfectos, pero tenemos un espíritu nuevo que se puede conectar con Dios y ese es el nuevo nacimiento. Sí, exacto. Ese es lo que le costaba trabajo a Nicodemo. Y la conversación sigue. Y Jesús le responde, porque dice, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? La primera parte dice que tienes que ver. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y después, cuando naces de nuevo, si no lo haces, la segunda cosa que no vas a poder es entrar en el reino. No nos debemos de limitar, como mucha gente religiosa sí sabe del cielo. Yo creo que claro. todo el mundo, creyente o no, sabe del cielo. Unos creen y otros no creen, ¿no? Lo que es impresionante es que la gente que está más en contra del Evangelio, los satanistas, creen en el infierno, creen en Satanás, creen en la maldad, creen en los demonios y no creen en la otra parte. ¡Qué tremendo! Y habrá algunos que sí, pero se van por el lado fácil de lo que Satanás les propone para este mundo. Sí. Y venden su alma a Satanás, Sí. su espíritu. Sí. Lo que es tremendo es creen que es más fácil. No, lo más fácil es seguir a Cristo. A lo mejor pueden tener respuestas inmediatas y ese es el engaño de Satanás. Pero son como caprichos respondidos rápidamente que a la larga van a traer un precio muy alto que pagar. Sí. Cuando Dios te dice, yo te voy a dar algo mejor, pero necesito trabajar con tu carácter o con tu situación personal para que lo puedas recibir y lo puedas mantener. Porque el engaño del enemigo es, yo te lo doy rápido, pero te cobra una factura tremenda rápido también. Sí, claro. Pero también, si nos ponemos a pensar y hacer estadísticas, ¿cuántas veces cuando pones las manos sobre enfermo se sana instantáneamente? Sí. Casi, yo diría más del 90%. Entonces, Dios sí responde instantáneamente también.
Por supuesto que sí. Lo que pasa es que si no creemos, no tenemos la respuesta instantánea. Porque tenemos que activar nuestra fe sobre lo que Dios dice que va a hacer y lo hará. Claro. ¿No? Pero cuando creemos esto, la respuesta de Dios es rápida, es instantánea. En la gran mayoría de los casos, lo vemos en la Biblia. ¿Cuántos ciegos y leprosos fueron sanados en el instante? Muchísimos. Yo creo que hay un solo ejemplo, ¿no? Donde dice, y se fueron los 10 y en el camino para enseñarse al al sacerdote, fueron sanados. Pero todos los demás llegaron, Bartimeo gritando, hijo de Dios, hijo de David, sáname. Así, ¿qué quieres que haga? Que recubre la vista. ¡Pum! Entonces, no es un Dios que toma mucho tiempo. Bien, vamos a un corte y regresamos con esto porque es muy interesante. Estamos de regreso, estamos hablando de lo que es el reino de Dios, entrar en el reino, de esta conversación con Nicodemo y Jesús, ¿verdad? Que es una conversación clave porque es creo que el pasaje donde Jesús toma tiempo para hablar de la salvación y del nuevo nacimiento. Así es. Después no habla de esto, porque su tema principal es el reino de los cielos. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era el reino de los cielos en la tierra. Adán la había entregado a Satanás. Imagínate, para Dios, qué cosa tremenda, que el reino que había entregado a un hombre, su reino, este hombre lo entrega al enemigo. Por eso la traición de Adán fue la más grande de la historia. Es como te entregan, es como España que llega a México, que coloniza ahí este país extraordinario, y Cortés ahí dice, yo lo doy a los gringos y me voy. Imagínate cómo vas a regresar con el rey de España. Es lo que Adán hizo. Pero Dios no se rindió. Dijo, este territorio lo creé para el hombre y lo voy a recuperar para que el hombre lo tenga, y se lo voy a quitar a Satanás. Directamente en el versículo 3 de Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, dice, voy a mandar a alguien que será la simiente de la mujer y te va a quitar tu autoridad aquí. Eso no creas que es para siempre. No. Dios no cambia. Él hizo el reino de los cielos en la tierra y se volvió a hacer a través de la iglesia. Y esa es la conversación de Jesús con Nicodemo. Dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso era el pasado. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
Y Jesús insiste, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esta conversación, no sé cuánto tiempo duró, yo creo que hay mucho, se habló mucho más de lo que tenemos como relato en la Biblia. Y fue de un impacto tremendo, porque cuando Jesús murió, 2 hombres estuvieron en la cruz. José de Artimeo, creo algo así se llamaba, y Nicodemo son los que bajaron el cuerpo y que lo llevaron a la tumba. Nicodemo ya estaba del otro lado. Había cambiado, había entendido este proceso del nacimiento, del nuevo nacimiento. Esta conversación con Jesús fue una conversación clave. No sé si después no se habla de Nicodemo hasta la cruz. No sé si lo seguía secretamente. Pero este día de la muerte de Jesús, Nicodemo públicamente estaba ahí. Había recibido esta revelación y seguramente unos días después Nicodemo nació de nuevo. No se habla de su nuevo nacimiento, no estaba con los 11 cuando Jesús apareció ahí y que se salvaron ahí en Juan, pero sabemos que él estuvo en la cruz. Es que cuando conoces a Jesús, la religión ya no tiene poder, ya no tiene autoridad. Lo que tú has aprendido de tu tradición cae en este momento porque te topaste con la verdad. Te topaste con esa mente totalmente diferente a la mente natural, que es lo que maneja la religión, porque las religiones se manejan con la mente natural. Entonces, en ese momento, él tuvo esta revelación, este encuentro con Jesús, este impacto sobrenatural, y se dio cuenta, lo vivió. Ahí es donde a principios del programa, en programas pasados habíamos dicho, cómo puedes tener esa revelación a tu espíritu, a tu corazón, no en tu mente de lo que está sucediendo. Y eso fue lo que le pasó a Nicodemo. Tuvo un encuentro personal con Dios, con Cristo, y inmediatamente pudo entender, pudo tener esa revelación. Aquí hay algo sobrenatural. Sí. Yo creo que fue para él tal vez el mismo choque cultural, espiritual, que Pablo en el camino de Damasco. Un encuentro personal con Jesús acaba con tu vida anterior. Y con la nuestra también. Sí, por supuesto. ¡Qué tremendo! ¿No? Como Nicodemo de venir a escondida y después es la figura pública en la cruz, encargándose del cuerpo de Cristo. ¿Sabes el símbolo de esto? Este hombre se estaba encargando de lo que iba a ser la iglesia. El cuerpo de Cristo se lo lleva, lo prepara con José. ¿No? Se lo llevan a una tumba totalmente nueva, donde nadie había ido. Esto nunca sucedía con un hombre que moría en una cruz. Estos iban a una fosa común. No se podían meter en otra tumba. Y él ahí públicamente, seguramente fue con Ponce Pilate, con José de Artimeo. Seguramente estaba ahí, negociando el rescate del cuerpo de Cristo. Wow, qué símbolo, qué cosa tremenda, qué tipo y sombra de lo que estaba por suceder 50 días después. Se vio ahí la realización de todo eso en Pentecostés. Wow, porque él entendió, y a través de esta conversación, Pablo de lo mismo, tuvo una conversación con Jesús. Nada más tenemos ahí, ¿quién eres, Señor? ¿No? ¿Qué hago contigo? Pero obviamente hubo más. ¿No? Y cuando tú tienes tu encuentro personal con Jesús, tu primera conversación con Él, es cuando naces de nuevo, es cuando puedes ver y entrar en el reino de los cielos. Y es cuando toda tu vida cambia. Y es cuando recibes la mente de Cristo. Cuando recibes una conexión a través de tu espíritu con su propia mente a Él, ¿no? Y empiezas a entender las cosas como Él las entiende. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! ¿Verdad? Entonces, Nicodemo
La gente le dijo, "Pero ¿cómo se puede hacer?" Quería ya. Me gusta cuando Nicodemo viene porque está intrigado y cuando Jesús le dice, hay que nacer de nuevo, su pregunta es, ¿cómo? Ya quiero. No era el tiempo todavía, ¿no? Y Jesús después le contesta de una manera tremenda y dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Para creer las celestiales tienes que nacer de nuevo. Así es. Pero Jesús viene con una propuesta, primero, van a decir terrenal, cambia tu vida, recupera lo que habías perdido. Esta tierra que tú conoces no es la que Dios creó. Te la creó con otro propósito, para bendecirte, para vivir en libertad, para ejercer autoridad, para vivir con poder. De hecho, ¿qué vemos en la humanidad? Una búsqueda de poder. ¿Por qué? Es algo que se perdió. Entonces la humanidad busca poder, busca autoridad, pero lo busca de manera secular. Y Jesús dice, la vas a encontrar de manera sobrenatural, de manera espiritual. Porque el poder natural no es lo que Dios nos había dado. Nos había dado en Adán el poder sobrenatural de vivir. No puedes sojuzgar la creación naturalmente. ¿Cómo vas a sojuzgar un león que se te enfrenta? No lo puedes hacer de manera natural. Lo tienes que hacer con la autoridad espiritual que tienes en el nombre de Jesús, que tienes a través de tu conexión con la palabra de Dios. Hay cuántos testimonios de misioneros en selvas que se topan con un tigre, un león. ¿Cómo lo hacen? Un misionero no llega ahí con ametralladoras y todo, no. Lo hace con la palabra. De la misma manera en que podemos vencer cualquier situación espiritual en nuestra vida. Sí. ¿Cómo vamos a vencer al enemigo espiritual en lo natural? Imposible. Imposible. Estamos a su merced. Imposible. Por eso es necesario, como dice Jesús, nacer de nuevo, nacer del Espíritu y poder ver y entrar en el reino de Dios. Yo creo que ya llegamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes. De verdad es un privilegio poder estar con ustedes y compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros acerca de la mente de Cristo. Entonces nos vemos en el siguiente programa y recuerdan, mientras, siempre en victoria.